Hola, yo creo que es importante discutir estos temas que han aparecido en torno al alza internacional de los precios del petróleo y particularmente la opinión que da un joven hace poco aquí mismo en estos medios de YouTube respecto de él argumentaba con muchas ganas la necesidad de reducir este impuesto. La verdad es que nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de organizaciones ecologistas chilenas, tenemos una opinión absolutamente contraria. Nosotros decimos que el impuesto específico a los combustibles no debe reducirse, por el contrario, debiese aumentarse. Y decimos que reducir este impuesto o entregar un subsidio, como entregó el gobierno hace poco, $1.000 millones de subsidio al petróleo, a la gasolina, al diésel, constituye una regresión. Ambas cosas, reducir el impuesto o subsidiarlo, constituye una regresión desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista ambiental porque yo creo que no hay que tener más de dos dedos de frente para darse cuenta de la vinculación que existe entre la quema de los combustibles en nuestra ciudad y las situaciones de contaminación que vivimos. Cuando hablo de contaminación no hablo solamente del caso de Santiago, que puede ser el más dramático, o quizá incluso no el más dramático, sino que el que tiene más relevancia en los medios de comunicación por ser la capital del país, porque viven 6 millones de personas en esta ciudad que se asfixia todos los inviernos. Bueno, eso sucede por la quema de combustible. Y si nosotros reducimos el impuesto o le entregamos subsidio, lo que estamos haciendo es incentivar el aumento de la contaminación en nuestra ciudad. Que la gente, si tiene que elegir entre usar o no usar el auto con combustible más barato, dice uso el auto. Y no hace ningún esfuerzo en utilizar otros medios de transporte. Aceptando que el Transantiago ha sido el fracaso que todos conocemos, pero que existe una u otra manera de movilizarse en transporte público, aunque no fuese todo lo cómodo y todo lo eficiente que se necesita. Pero el tema fundamental es que con combustible más barato vamos a tener mayor contaminación. Entonces cuando vivimos en preemergencias todos los días, y en otras ciudades como Temuco o otras ciudades del país también lo están, una de las causas muy importantes de esta contaminación es la quema de petróleo. Entonces es efectivamente una regresión ambiental. ¿Para qué hablar de que esta misma quema de petróleo está alterando el clima del planeta? Pensemos en las dimensiones que tiene eso. Entonces yo les pregunto a las personas que quieren reducir el impuesto a los combustibles, los grupos de automovilistas, otros, ¿en cuánto estiman ellos que vale, cuánto cuesta el cambio climático, cuánto cuesta el alterar el clima de la Tierra, cuánto cuestan los daños de la contaminación del aire en nuestras ciudades, la gente que se enferma o que se muere por el aire insano que estamos respirando y que es causado en gran medida por lo que sale de sus tubos de escape, gracias al petróleo que puede estar en estos momentos subiendo de precio, pero que el gobierno quiere reducir y ha reducido con estos subsidios, y algunos quieren que reduzca más eliminando el impuesto específico a los combustibles. Pero además de ser una medida, una regresión desde el punto de vista ambiental, esta reducción del impuesto específico a los combustibles sería también una regresión desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque estudios que ha realizado un organismo tan insospechado, digamos, de radicalismo verde como es el Fondo Monetario Internacional, establecen que del total de recursos que se destinan a subsidiar el petróleo en el mundo, un 80% de esos recursos van a parar al sector de mayores ingresos de la población y solamente un 20% va a parar al 40% más pobre. Un 20% al 40% más pobre. Retengamos esa cifra, es decir, lo que ha hecho el gobierno al subsidiar el petróleo con $1.000 millones es entregarle de estos 1.000 millones, 800 millones a los sectores de mayor ingreso y solamente 200 millones a los sectores más pobres. Entonces hacer eso en un país con la concentración de la riqueza que tiene Chile, con la desigualdad tan grande que vivimos, es un contrasentido también desde el punto de vista social. Entonces reducir el impuesto a los combustibles es un contrasentido ambiental y social. Nosotros pensamos que debiese aumentarle, y no lo decimos así en el aire. Hay un estudio de la OCDE que señala que para el caso de Europa se calcula que las externalidades negativas del uso del transporte en general equivalen a un 7% del PIB en el caso de Europa. Traigamos estas cifras al caso chileno. Un 7% del PIB equivalen, con un PIB de 120.000 millones de dólares, estamos hablando de 8.400, 9.000 millones de dólares. Este sería, si hubiera que ponerle precio a las externalidades negativas del uso del transporte,
estaremos hablando de una cifra de 9.000 millones de dólares, sin considerar los impactos negativos de la congestión, que este estudio de la OCDE deja fuera. 9.000 millones de dólares. ¿Cuánto pagan los automovilistas por el impuesto específico a los combustibles? 1.600 millones de dólares. Y a eso habría que descontarle todos los subsidios que se han venido dando los años anteriores a través de este mal llamado Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, pero que en el fondo es sencillamente un subsidio. Entonces, entendiendo que los daños que causa la quema del petróleo son tan grandes, tan monstruosos en realidad como aquellos que están provocando el cambio climático, o tan graves como los que están enfermando a nuestra gente en nuestras ciudades, además de todos los otros daños que genera el uso del automóvil, congestión, aumento de la accidentabilidad, contaminación acústica, hacerle más barata la vida a quienes causan todos estos daños nos parece un contrasentido. Lo que debiese hacer el gobierno es invertir todo lo que sea necesario en un buen transporte público, en facilidades para los otros medios de transporte no contaminantes como la bicicleta, que puede ser un vehículo muy al alcance de todos si hubiese un poco más de seguridad en las vías. Y si queremos, y si el gobierno quiere mitigar los impactos que tiene el alza del petróleo sobre los sectores de menor ingreso, bueno, hay muchas otras medidas, como subsidios dirigidos directamente a los sectores de menores recursos, o por ejemplo, la reducción del IVA. Todos pagamos IVA. Pagamos IVA cuando compramos un paquete de arroz, un litro de aceite. Entonces no nos parece que sea ético rebajarle el precio del litro de gasolina al automovilista que sale a contaminar el aire de nuestras ciudades, pero mantenerle la misma carga tributaria al kilo de arroz o al litro de leche en este país. Y por eso decimos que el impuesto específico de los combustibles debe mantenerse, y lo justo sería que se aumentase para tratar de dar cuenta, aunque sea en una mínima parte, de todos los daños que causa el uso del transporte motorizado particular en nuestro país y al mundo.